Hazte un arca de madera de gofer. Harás compartimientos en el arca y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Antes de que el primer tronco fuera cortado, antes de que la primera viga fuera moldeada, Noé enfrentó una cuestión fundamental: ¿dónde construir una estructura colosal de esas dimensiones? El terreno no podía ser cualquier pedazo de tierra. Necesitaba ser lo suficientemente vasto para acomodar no solo el arca, sino toda la operación a su alrededor. Necesitaba ser firme, resistente, capaz de soportar el peso creciente de miles de toneladas de madera. Y necesitaba estar estratégicamente ubicado cerca de los bosques de gofer, porque transportar troncos gigantescos por largas distancias sería inviable. Entonces, imagina a Noé caminando por el territorio, pisando diferentes tipos de suelo, probando la firmeza de la tierra con los pies, observando declives, analizando el drenaje natural, calculando distancias. No tenía instrumentos de medición sofisticados, pero poseía algo igualmente valioso: discernimiento adquirido a través de años de vida práctica y, sobre todo, la dirección del espíritu. Este suelo sostiene lo que necesito levantar. Aquí comienza nuestra jornada. Cuando finalmente escogió el lugar, comenzó la tarea más ardua: preparar el terreno. Piedras enormes necesitaban ser removidas. Raíces profundas que penetraban el suelo desde hacía décadas necesitaban ser arrancadas. Cada metro cuadrado necesitaba ser nivelado, compactado y transformado en fundación confiable. Y mientras hacía todo esto, los vecinos observaban. Algunos reían abiertamente, otros simplemente movían la cabeza, incrédulos. ¿Por qué alguien construiría algo tan grande en medio de la nada? Pero Noé no construía para los ojos humanos, construía bajo orden divina, y entre la burla y la obediencia, él eligió la segunda. Con el terreno finalmente preparado, surgió el próximo obstáculo monumental: conseguir madera suficiente para una estructura de esas proporciones. La orden de Dios fue específica: madera de gofer. Aunque los estudiosos debatan la identificación exacta de ese árbol, el consenso apunta hacia un tipo de madera extremadamente duradera, resistente a la descomposición y capaz de soportar presión intensa, probablemente ciprés o una especie similar. Pero aquí está el desafío real: un solo árbol, por más grande que fuera, jamás sería suficiente. Noé necesitaría cientos de ellos, gigantescos, pesados, difíciles de derribar. Con herramientas rudimentarias, sin sierras eléctricas o motosierras, derribar un árbol de esos podría tomar días enteros. Golpe tras golpe, marcando el tronco, creando una muesca profunda, calculando la dirección de caída para evitar que el árbol se partiera al golpear el suelo. Y cuando finalmente el estruendo del árbol cayendo resonaba por el bosque, el trabajo apenas estaba comenzando. Ahora venía la parte más brutal: transportar ese tronco colosal hasta el sitio de obras, sin ruedas sofisticadas, sin animales de carga suficientemente fuertes, sin máquinas. La solución era la misma utilizada por civilizaciones antiguas alrededor del mundo: rodillos de madera. Troncos menores eran posicionados bajo el tronco mayor como cilindros. Noé, sus hijos y posiblemente trabajadores contratados jalaban con fuerza coordinada. El tronco se movía algunos metros. Los rodillos que quedaban atrás eran recolocados al frente y el proceso se repetía, metro por metro, hasta que finalmente el tronco llegara al destino. Lento, exhaustivo, peligroso, rumbo al cumplimiento de la orden divina. Cuando suficiente madera había sido acumulada, Noé enfrentó el desafío técnico más complejo de todos: cómo transformar troncos individuales en una estructura cohesionada, firme
y capaz de resistir las fuerzas destructivas que vendrían. Toda embarcación comienza por la quilla, la viga maestra que recorre toda la longitud del casco y sirve como columna vertebral estructural. Pero ningún árbol en el mundo tenía 450 pies de longitud. Esto significa que Noé necesitó unir múltiples vigas gigantescas, creando una línea continua y perfectamente recta. Esta unión no podía ser débil, no podía ser improvisada. Necesitaba ser tan resistente como la madera sólida. La solución estaba en los ensambles. Carpinteros antiguos dominaban el arte de crear uniones de madera extremadamente firmes, sistemas de macho y hembra, donde una pieza se encajaba perfectamente en la otra. Las extremidades de los troncos eran cuidadosamente talladas, esculpidas con precisión manual, hasta que encajaran como piezas de rompecabezas. Y para trabar estos ensambles de forma permanente, estacas y clavijas de madera extremadamente dura eran insertadas a través de orificios perfectamente alineados, creando puntos de unión que resistirían presiones inmensas. Cuando la quilla quedó lista, una viga maestra monumental corriendo por el terreno, Noé estaba listo para la próxima etapa crítica: levantar las costillas. Hijos, no pido que entiendan todo ahora, pero si Dios me dio esta misión es porque Él sabe que podemos cumplirla. Las costillas eran vigas arqueadas que subían verticalmente desde los lados de la quilla, dando forma al casco. Cada una necesitaba ser posicionada en ángulo preciso, encajada firmemente en la base y espaciada uniformemente a lo largo de toda la longitud. Imagina el proceso. Vigas pesadísimas siendo levantadas con cuerdas gruesas, palancas de madera sirviendo como grúas improvisadas, múltiples hombres coordinando fuerza bruta para elevar cada pieza. Usaron piedras como plomos para verificar la alineación, y conforme cada costilla era fijada, la forma del arca comenzaba a emerger ante los ojos. Ya no era más madera esparcida en el suelo, era el esqueleto de algo monumental tomando vida. Con la estructura básica levantada, Noé enfrentó una nueva fase crítica: transformar ese esqueleto de madera en un casco impermeable. Tablas largas y uniformes fueron fijadas en las costillas, creando las paredes externas. Cada tabla necesitaba ser ajustada perfectamente a la próxima, minimizando grietas. Y entonces vino la instrucción divina más específica sobre impermeabilización. La recubrirás con brea por dentro y por fuera. La brea era una sustancia resinosa derivada de depósitos naturales de la tierra, pero aplicarla no era simple. Necesitaba ser calentada hasta quedar líquida, mantenida en temperatura constante para no endurecerse prematuramente y esparcida rápidamente antes de enfriarse. Y aquí está el detalle crucial. Dios ordenó brea por dentro y por fuera. Esto no era redundancia, era ingeniería divina. Madera expuesta al agua constante se pudre. Infiltración lenta destruye estructuras enteras. Entonces, cada centímetro interno y externo necesitaba ser cubierto con una capa gruesa, uniforme y resistente. Noé y sus hijos probablemente pasaron semanas en esa tarea, cubriendo cada junta, sellando cada grieta, rellenando cada pequeña hendidura, aplicando capa tras capa, esperando secar y aplicando nuevamente. Cuando finalmente terminaron, el arca no era solo madera, era un recipiente hermético proyectado para sobrevivir a lo imposible. La Biblia revela un detalle arquitectónico fundamental: harás compartimientos en el arca. Génesis 6:14. El término hebreo original sugiere celdas, divisiones pequeñas, estructuras organizadas, no un espacio abierto caótico, y más, harás en ella pisos inferiores, segundos y terceros. Génesis 6:16. 3 niveles completos. Esto significaba construir pisos enteros dentro del casco, sostenidos por vigas transversales lo suficientemente fuertes para aguantar peso concentrado. Entonces, Noé construyó paredes divisorias, creó espacios separados para diferentes tipos de criaturas, organizó por porte, por comportamiento y por necesidades específicas. Probablemente distribuyó de la siguiente forma: piso inferior,
animales pesados, elefantes, hipopótamos, grandes bovinos. Mantener el peso abajo estabilizaba el centro de gravedad, evitando que el arca se volcara durante tempestades. Piso intermedio. Animales de porte mediano, leones, osos, ciervos y animales domésticos mayores. Piso superior. Aves y criaturas menores, más próximas a la ventilación natural. Dios fue claro: y tú toma para ti de toda la comida que se come y almacénala para ti, y te será para sustento a ti y a ellos. Génesis 6:21. Un año de comida para cientos de animales. Piensa en la magnitud de esa tarea. Heno suficiente para herbívoros grandes, granos en cantidad absurda, frutas secas, raíces preservadas, agua almacenada en jarros de barro y recipientes sellados. Áreas enteras del interior necesitaban ser dedicadas exclusivamente al almacenamiento, organizadas de forma accesible, pero protegidas de la humedad inevitable. Y todavía estaba la cuestión de la limpieza. Remover excrementos diariamente de cientos de animales durante un año entero exigía un sistema eficiente, probablemente pisos levemente inclinados, permitiendo drenaje natural, pequeñas aberturas controladas para escurrimiento y corredores lo suficientemente anchos para el movimiento constante de limpieza. Entre todos los elementos del arca, ninguno cargaba tanto peso práctico y teológico como la puerta. Y la puerta del arca pondrás a su lado. Génesis 6:16. Una abertura lateral enorme, lo suficientemente grande para permitir la entrada de elefantes y jirafas. Para evitar debilidad en aquel punto, Noé probablemente reforzó todo el marco con vigas extras, trabas diagonales y ensambles profundos en las costillas adyacentes. Después de años de trabajo, después de incontables días de esfuerzo manual, después de burla constante de los vecinos, algo extraordinario sucedió. Los animales vinieron. La Biblia es explícita. Entraron a Noé en el arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Génesis 7:15. No fueron capturados, no fueron cazados, no fueron arrastrados a la fuerza. Simplemente vinieron, como si una mano invisible estuviera guiando cada especie. Pares de criaturas comenzaron a surgir. Leones caminando al lado de gacelas sin atacar. Lobos pasando por ovejas sin demostrar hambre. Aves posándose ordenadamente. Reptiles arrastrándose en la dirección correcta. Era la confirmación final. La obra no era solo humana, era divina de principio a fin. Cuando todos entraron, animales, aves, reptiles, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos, 8 personas en total. La puerta gigantesca fue cerrada, y el Señor la cerró por fuera. Génesis 7:16. Y cuando Dios la selló, el juicio estaba a punto de comenzar. En el año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas de los cielos se abrieron. Génesis 7:11. No fue una lluvia común. El texto bíblico usa un lenguaje de violencia geológica. Las fuentes del gran abismo se rompieron. Esto sugiere actividad tectónica, terremotos submarinos y géiseres explotando de la corteza terrestre, lanzando columnas de agua supercalentada a la atmósfera, que entonces se condensaban y caían juntamente con la lluvia torrencial. Imagina el sonido. Dentro de la estructura de madera, el ruido debía ser ensordecedor. El golpear del agua contra el casco, el trueno continuo y, tal vez lo más aterrador, el sonido de la tierra partiéndose allá afuera. Noé y su familia estaban sellados allí dentro. No había ventanas laterales para observar la destrucción. Había solo la fe en la estructura que construyeron y en el Dios que ordenó la construcción. Y fue en ese momento que la verdadera prueba de ingeniería del arca comenzó. Estaba parada en tierra firme. El diluvio vino hasta ella. A medida que las aguas subían, la presión hidráulica alrededor de la base del arca aumentaba drásticamente. La madera, por más bien tratada que fuera, comenzó a sufrir su primera gran prueba de estrés. Se oían crujidos, gemidos de las vigas de gofer, ajustándose a la nueva realidad. El momento más crítico fue la transición de la tierra al agua. Cuando la fuerza de empuje finalmente superó la gravedad,
la estructura colosal de miles de toneladas se desprendió del suelo. Un sacudón, una inclinación repentina, y entonces, por primera vez, el arca estaba a la deriva. Aquí la genialidad del diseño divino se probó. El arca no fue diseñada para navegar, no tenía timón, no tenía velas, no tenía proa afilada para cortar las olas. Fue diseñada para flotar. Su proporción de 6:1 es hasta hoy considerada por los ingenieros navales como la proporción ideal para la estabilidad en mar abierto. Si fuera más ancha, el balanceo sería violento, hiriendo a los animales. Si fuera más estrecha, corría el riesgo de volcar con olas laterales. Pero las dimensiones eran perfectas, incluso en medio de olas gigantescas generadas por el cataclismo global. El arca se mantenía estable, subiendo y bajando con la masa de agua, pero raramente inclinándose al punto de causar peligro. Sin embargo, allá adentro, la sensación de movimiento debía ser constante. El mundo sólido había desaparecido, y en la oscuridad, iluminado apenas por lámparas de aceite temblorosas, la familia de Noé comenzaba a entender la magnitud del aislamiento. Muchos imaginan la vida en el arca como un período de espera pasiva, pero la realidad práctica sugiere un régimen de trabajo intenso e ininterrumpido. 8 personas eran responsables del cuidado de un zoológico planetario. El día probablemente comenzaba antes incluso de haber luz suficiente viniendo de la abertura superior. Había rutinas que debían ser seguidas rigurosamente. La distribución de comida no era simple. El heno necesitaba ser bajado de los pisos de almacenamiento a los establos. Granos necesitaban ser dosificados. Agua necesitaba ser distribuida. Y cada animal tenía su dieta específica. El desafío sanitario era crítico. En un ambiente cerrado, la acumulación de excrementos generaría gases tóxicos y enfermedades en cuestión de días. El sistema de drenaje que Noé proyectó ayudaba a mover los residuos hacia canaletas colectoras que desembocaban en el mar revuelto allá afuera. Tenía que ser limpiado diariamente, de forma metódica y exhaustiva. Con la humedad externa y el calor interno de los cuerpos de los animales, la madera se expande y contrae. Noé y sus hijos probablemente hacían rondas constantes con antorchas, inspeccionando el casco en busca de filtraciones. Un hilo de agua entrando significaba peligro. La brea extra almacenada necesitaba ser aplicada inmediatamente en cualquier grieta que surgiera. El sonido de martillos reforzando trabas o cuñas debía ser común durante la tormenta. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 7:24. Después de los 40 días iniciales, la lluvia paró, pero el arca no se posó inmediatamente. Flotó por meses en un océano global, sin costas, sin islas, sin horizonte visible más allá de agua y cielo. Dios no habló con Noé durante ese tiempo. El texto bíblico no registra ninguna nueva instrucción entre el cierre de la puerta y la orden de salir. Fue una prueba de perseverancia. Y se acordó Dios de Noé, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y se aquietaron las aguas. Génesis 8:1. El verbo se acordó en la Biblia no implica que Dios había olvidado, sino que Él estaba a punto de actuar en favor de alguien. El viento comenzó a soplar, las aguas comenzaron a retroceder. La evaporación y el drenaje, tal vez el levantamiento de nuevos lechos oceánicos, aceleraron el proceso. Entonces, en el 7º mes, día 17, sucedió el segundo mayor choque físico del viaje, el encallamiento. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. Reposar suena suave, pero la física sugiere algo más brusco. Una embarcación de ese tamaño moviéndose con las corrientes, colisionando con la cima sumergida de una cordillera montañosa. El suelo se inclinó y paró. El balanceo constante, que había sido la realidad de ellos por meses, cesó abruptamente. El silencio del movimiento fue sustituido por la estabilidad de la piedra. Ya no estaban más flotando. Estaban atrapados, pero estaban seguros. Sin embargo, encallar no significaba salir. Estaban en la cima de montañas, rodeados todavía por un océano en retroceso.
Pasaron más meses hasta que las cumbres de otras montañas se volvieran visibles. La paciencia de Noé fue probada nuevamente. No corrió a abrir la puerta. Esperó. Para saber la condición del mundo allá afuera, Noé recurrió a la naturaleza. Abrió la ventana superior y envió exploradores. Primero, un cuervo. El cuervo sobrevivía en el caos. Su libertad indicaba que había algo allá afuera, pero su comportamiento errático no traía certeza de habitabilidad. Entonces, Noé envió la paloma. La paloma es diferente. Busca pureza, busca lugar seco y limpio para posar la planta del pie. En la primera vez, volvió exhausta. 7 días después, el segundo intento. Y aquí tenemos una de las imágenes más icónicas de la historia humana, la paloma retornando al atardecer, y he aquí que en su pico había una hoja verde de olivo. Génesis 8:11. Aquella hoja no era solo vegetación, era la prueba biológica de que la fotosíntesis había reiniciado, de que las aguas habían bajado lo suficiente para exponer árboles en valles, de que la vida estaba rompiendo la capa de muerte y lodo. La resiliencia de la creación, sostenida por Dios, estaba brotando nuevamente. Finalmente, después de más de un año confinados, el texto bíblico detalla el cronograma exacto. Totalizando cerca de 370 días, la tierra estaba seca y Dios habló nuevamente: «Sal del arca». La puerta que Dios había cerrado ahora necesitaba ser abierta. Imagina el esfuerzo para destrancar aquella estructura maciza, tal vez sellada por el tiempo y por la presión del agua. Cuando la luz del sol invadió el interior oscuro, la reacción debe haber sido visceral, ojos desacostumbrados a la claridad total. Pero la salida no fue una carrera desordenada, fue una procesión. Salió, pues, Noé y sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos. Todo animal, según sus familias, salieron del arca. Génesis 8:18-19. Pisaron un mundo que no reconocían. La geografía había cambiado, el clima había cambiado. Ya no había más la neblina que regaba la tierra. Ahora había ciclos de lluvia, estaciones, frío y calor intensos. El paisaje estaba marcado por la erosión violenta del retroceso de las aguas. El suelo estaba cubierto de sedimentos. Era un cementerio global, silencioso y vacío. Eran los únicos humanos vivos. El silencio de la ausencia de civilización debía ser abrumador. Había solo la vastedad cruda de un planeta reseteado. La prioridad de Noé al salir revela la esencia de su carácter: un hombre práctico, un constructor, un sobreviviente. La lógica dictaría que su primera acción fuera construir un refugio, plantar una huerta, garantizar la seguridad física en terreno extraño. Pero el texto dice: «Y edificó Noé un altar al Señor». Génesis 8:20. Dios estableció un pacto no solo con Noé, sino con la propia tierra y con todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, siembra y siega, y frío y calor, y verano e invierno, y día y noche no cesarán. Génesis 8:22. Dios instituyó la regularidad de las leyes naturales. Prometió estabilidad física para que la vida pudiera florecer nuevamente. Y para sellar esa promesa, escogió un fenómeno óptico y atmosférico que posiblemente nunca había ocurrido antes en ese ecosistema de neblina prediluviana. El arco iris. La luz del sol fraccionada en gotitas de agua, la belleza naciendo de la tormenta. El arco en el cielo se volvió la firma visual de Dios, un recordatorio de que la justicia divina puede ser severa, pero su misericordia es duradera. El arco apunta hacia arriba, como un arco de guerra que fue colgado, desactivado, indicando paz entre el cielo y la tierra. El arca vacía ahora reposaba en las montañas de Ararat. Su misión estaba cumplida. La madera de gofer, cortada, transportada, moldeada, perforada, unida y embreada, había servido su propósito. Aquella estructura colosal, fruto de sudor humano y diseño divino, se volvió el mayor monumento de fe de la historia antigua. Probó que la salvación requiere participación. Dios podría haber chasqueado los dedos y salvado a Noé, levitándolo en el aire, pero él escogió el camino de la asociación. Hazte. Dios dio el proyecto, pero Noé tuvo que dar el trabajo.
Dios mandó el viento, pero Noé tuvo que clavar los clavos. Dios cerró la puerta, pero Noé tuvo que calafatear las grietas. La historia del arca no es solo sobre un diluvio y animales, es sobre la arquitectura de la obediencia. Es sobre construir estructuras de fe cuando el cielo está azul y nadie cree que la lluvia vendrá. Es sobre la persistencia de continuar cortando madera, hirviendo brea, día tras día, movido no por lo que se ve, sino